Bueno, Nona, un placer de verdad tenerte en el programa, es un honor, muchas gracias. No, un placer para mí, muchas gracias por la invitación. Quiero preguntarte en primer lugar, repasando parte de tu obra publicada en Argentina, alguna que ha llegado últimamente y la que también se ha editado en Eterna Cadencia, ¿es la reconstrucción de la memoria, la columna vertebral, la búsqueda principal de tu obra? Sí, sí, sin duda que sí. Ahora lo tengo como claro, cuando uno parte escribiendo, escribe y va siguiendo la ruta del deseo y de las obsesiones, pero del inicio hasta ahora, claro, tomé una hebra en el primer libro que se llama Mapocho, la primera novela que escribí, y de entonces hasta ahora no he dejado de hacerme probablemente las mismas preguntas y todas circulan o constelan con el tema de la memoria, ¿no? De qué es la memoria, cómo recordamos, cómo nos hacen recordar, cómo nos pautean el recuerdo, cómo nos entrampamos en ellos también, cómo se recuerda colectivamente, podemos recordar colectivamente, es posible establecer una memoria colectiva, cómo se escribe la historia finalmente y cómo esa historia determina también nuestro presente, sí, sin duda. Justamente tengo acá Space Invaders, que son un conjunto de voces, ¿no? Sí. Conjunto de voces que cuentan un tiempo. Y me preguntaba si la escritura a lo largo de tu obra, en esta y en las demás, es también para que exista ese recordatorio de contarnos lo que nos pasó, ¿no? El relato como un elemento humano. ¿Con qué fin? ¿Para no repetir? Mira, voy a ser honesta y me cuesta pensar la escritura con algún fin, con algún objetivo, como con la idea de que uno hace por algo, ¿no? Pero evidentemente hay cosas que comienzan a circular y que comienzan a circular sobre todo en la devolución de los trabajos, o sea, no desde el objetivo que yo tengo, sino que más bien desde cómo empiezan a circular esos libros en quienes los leen, ¿no? Y creo que algo de eso ocurre, ¿no? De poder establecernos un relato que nos devuelve una historia que no ha sido del todo contada, una historia que es un poco inasible también en el caso chileno. Digámoslo, vengo de un país bastante desmemoriado, sí. Tan desmemoriado, y tengo que señalarlo, que tenemos a un grupo de pinochetistas que van a escribir la nueva Constitución, claro, siguiendo un impulso que era eliminar la Constitución de Pinochet. Bueno, tenemos a sus hijos y a sus nietos escribiendo esa nueva Constitución. Así de desmemoriado en mi país. Entonces, claro, yo creo que si circula esa necesidad, yo diría que más que un objetivo, la necesidad de tener que recoger esos recuerdos, ¿no? Para contarnos, para vernos. Y ojalá lo que tú dices, ojalá para que las cosas no volvieran a ocurrir, ¿no? Y en ese sentido, claro, si fuese ese el norte, hemos fracasado bastante en el relato de la historia, porque las cosas están ocurriendo nuevamente, se nos vienen encima y no solamente en Chile, ¿no? Claro. El protagonista de Avenida 10 de Julio, Juan, es un hombre que deja todo de lado, ¿no? Se planta, se revela y a la vez se queda quieto, ¿no? ¿Es un mensaje sobre qué puede hacer la persona que decide no transar con el sistema en esta ficción? Es como un ejercicio de resistencia, ¿no? Es como la única posibilidad de lucha armada que tiene ese pobre personaje, que es detenerse. O sea, en una sociedad, en un modelo donde todo te indica que tienes que ir rápidamente hacia un objetivo, ¿no? Vas hacia adelante, hay una carrera desmedida por algo, no puede más. No existe otra manera de protesta que el detenerse y dejarse estar y detener el tiempo, ¿no? Intentar recoger el tiempo y sellarlo en un ritmo distinto. Y yo creo que, claro, lo que le pasa a Juan, que es el personaje del que tú hablas, es eso. Además hay todo un recuerdo que él tiene de sus luchas cuando era un joven secundario, en tiempos de dictadura, y pareciera que en la contemporaneidad lo único que le queda es esa forma de rebeldía, ¿no? Detenerse y no seguir caminando corriendo hacia un lugar que no sabe cuál es, ¿no?
Claro. En varios de tus libros aparece la memoria de los años 80, del 85, de las revueltas pingüinas, algo que en la historia de Chile tiene episodios de repetición en cuanto a el planteo y la movilización popular, Claro, ¿no? claro. Y leyendo todas las temáticas de tu obra, uno piensa en cuál es la reflexión de la autora sobre la historia. Pensando en Marx y en Hegel, ¿se repite cómo? Es complejo, ¿no? Y son reflexiones que por supuesto todavía que estamos haciendo, ¿no? Yo cuando escribí Avenida 10 de Julio, yo tenía como la necesidad de que la historia se repitiera porque todavía no existían esas explosiones de rebeldía, ¿no? Todavía nadie protestaba, todavía estábamos en una situación de malestar y nadie, ni siquiera los jóvenes, se estaban movilizando. Coincidió casualmente con que publiqué el libro y comenzaron las primeras revoluciones pingüinas en Chile, que yo diría que son los antecedentes de la revuelta social que vivimos el año 2019 y que todavía nos está movilizando, ¿no? Las consecuencias de esa revuelta todavía están dando vueltas en la sociedad chilena. Pero claro, como tú dices, hay hitos que la historia recompone. Hay impulsos que la historia recompone, hay vueltas, es como que la historia no fuera hacia adelante, fuera más bien una historia que va en espiral, donde vamos reconociendo ciertas cosas. ¿Cómo se escribe la historia? ¿Hacia dónde va la historia? ¿Cómo se recompone la historia? Es algo que en este momento es mi gran reflexión, no lo sé, no la entiendo, no logro comprenderla, ¿no? Y creo que es interesantísimo como reflexión porque si lo supiéramos sería tan sencillo, ¿no? Sabríamos a dónde vamos y esta incertidumbre que nos carcome. Digo, más allá de los movimientos chilenos, yo creo que estamos viviendo por un momento de déjà vu muy complejo a nivel humanitario, ¿no? Donde cosas que no quisiéramos que se estuvieran repitiendo, vemos que se nos están viniendo encima. Y no sabemos detenerlas, ¿no? Y pareciera que nuestros impulsos no bastan, nuestras reflexiones no bastan, la literatura no basta, sin duda, y algo hay que hacer, ¿no? Pero no sé cuál es la forma de la historia, no lo sé. Claro. Preguntas frecuentes, el libro que escribiste en la pandemia, ese diálogo de dos mujeres, habla del vacío, ¿no? ¿Qué te permitió comprender sobre eso que ya ha terminado, según la Organización Mundial de la Salud, hace unos pocos días, como fenómeno, pero que a la vez dejó tanto, ¿no?, de lo que vivimos? ¿Qué permitió la comprensión de esa escritura? Mira, sabes que esa obra es una obra bien curiosa porque en general yo soy muy lenta para escribir. Tengo unos tiempos que son muy lentos y no me gusta. Soy como Juan, como el personaje de 10 de julio. Intento resistir a la locura de la productividad y de ir corriendo hacia adelante y la escritura para mí es mi única trinchera al respecto. Entonces nunca tengo urgencia en escribir, ¿no? Pero ese texto fue un texto muy urgente porque además la pandemia chilena fue una pandemia que se enredó con la revuelta social. Claro. O sea, en medio de una revuelta social que nos tenía en la calle, movilizada, organizándonos, de pronto tuvimos que todas encerrarnos, lo que por supuesto revino o bajó los decibeles de la revuelta y quizá es una también de las causas por las que el devenir nos ha llevado al punto en el que estamos ahora, ¿no? Quizá. Pero había cierta urgencia en esa escritura, había cierta urgencia en dejar registro de lo que estaba ocurriendo. Es una obra que tiene como de alguna manera una vocación de registro, de observar y de dejar ahí en caliente algo. Una escritura un poco tartamuda también, no muy clara, incierta, asumiendo su condición de torpeza probablemente, ¿no? Porque no había distancia para observar lo que estábamos viviendo. Sin embargo, yo ya empezaba a ver cómo el relato de esa situación se estaba organizando hacia otro lado. Y como tú dices bien, para mí la memoria ha sido una obsesión siempre y ya he observado muy bien cómo ese tesoro que es la memoria en mi país sigue siendo un tesoro en disputa, por lo tanto, cómo se relata esa memoria es importante. Y me parecía interesante dejar un registro, ¿no? Que a lo mejor como cuando uno deja en una botella un mensaje y lo lanza al mar y quizá más adelante lo vamos a poder descifrar mejor. Pero esa era mi visión del acontecimiento, de ese acontecimiento, ¿no? Y a la luz del tiempo, que no ha pasado mucho tiempo tampoco, ¿no? Hay ciertas cosas que
que miro con mucha distancia ahora, que es muy loco pensar que vivimos un tiempo pandémico donde pensamos de verdad que la raza humana iba a cambiar y que estábamos aprendiendo alguna lección y que ese aislamiento que estábamos viviendo y esa necesidad del otro, de la otra, nos iba a modificar. Esa sensación también de ser parte de un todo, ¿no? De estar completamente condicionadas a la naturaleza, que íbamos a salir del encierro con una visión distinta de lo que es el cosmos, el universo, la naturaleza. Y nada, salimos peor que antes, salimos peor que antes. Creo que somos una raza que no aprende, ¿no? Que no hay cómo hacerla aprender. Y eso también es complejo de observar, es difícil de asumir. Sí, definitivamente. Hay una frase de Space Invaders que dice: no sabemos si esto es un sueño o un recuerdo. ¿Cómo interviene lo onírico en la memoria? Es que hay algo que me da vuelta, porque tampoco tengo respuestas, ¿no? Sí. Pero creo que el material del recuerdo y el material del sueño es el mismo, es Sí. exactamente Sí. el mismo, ¿no? Que es el material del inconsciente. Y el sueño y el recuerdo están tremendamente emparentados, ¿no? Sí. Creo que el sueño es más honesto porque es una organización que no armamos conscientemente, ¿no? Yo creo que cuando reescribimos la memoria, la reescritura de la memoria es más conservadora, porque escribimos la memoria como, y esto es una frase que no es mía, es de Chris Marker, cuando reescribimos la memoria, la reescribimos como reescribimos la historia, con las herramientas que tenemos y la organizamos con un comienzo, con un desarrollo, con un clímax y un desenlace, ¿no? Sí. Entonces, si yo te voy a contar un recuerdo, te lo voy a estructurar y ya lo intervine y ya lo quebré. Pero cuando soñamos, no, siento que manipulamos menos el material del inconsciente, por lo tanto, manipulamos menos el recuerdo. Creo que los sueños son más honestos en ese sentido y probablemente si hubiese una estructura para contar la memoria o la historia, quizá debiese ser esa, la del inconsciente, ¿no? La del sueño, una estructura más loca, más abierta, más porosa, más líquida, más extraña, más monstruosa también, ¿no? Pero en resumen creo que es el mismo material, Sí. con una diferencia que es que, claro, al momento de recordar metemos cabeza y lo echamos todo a perder y en el momento de soñar emerge con más honestidad aquello que somos o aquel material que tenemos encima, ¿no? Claro. Quiero preguntarte sobre el sentido de las batallas culturales justamente por eso, ¿no? Por el sentido, por la construcción de la historia. ¿Cómo crees que se da eso en diálogo con la literatura en nuestro continente, ¿no? Donde siempre se está tratando de resistir y de no perder lo conquistado? Es que mira, yo creo que, volviendo o enredándolo con la pregunta que me hiciste recién, yo creo que el arte y la creación y quienes se dedican o nos dedicamos a eso, lo que hacemos es trabajar con el inconsciente de una sociedad en un momento determinado, ¿no? Y ese inconsciente a la vez, lo sabemos, trae el reciclaje de décadas y probablemente de siglos encima. Por lo tanto, la creación artística es el sueño de una sociedad, así de delicada es, y ese es el rol que tiene también. Es una especie de espejo deforme donde nos podemos ver y donde podemos encontrar lo más honesto de nosotras y de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, es crucial el trabajo del arte. Por algo pasa tanto que en situaciones complejas el arte es castigado, ¿no? Es corrido, es invisibilizado muchas veces. Los ministerios de la cultura son eliminados, los fondos se equivocan, los libros se clausuran. Yo recuerdo la quema, me imagino que en Argentina también existió eso, no lo sé, la quema de los libros, Sí, ¿no? sí, claro, en tiempos dictatoriales, ¿no? Hay algo ahí, hay un tesoro incalculable que el arte contiene y por lo tanto hay una responsabilidad también que manejamos en el momento de escribir el recuerdo y de escribir la historia, ¿no? En Avenida 10 de Julio es una avenida en la cual se venden repuestos y se buscan y a veces quizás se encuentran. Es la Warner acá, es ¿no? la Warnes. La Warner, es el equivalente a la Warner. Sí, Avenida Warnes. Sí, ya. Y es el mismo trabajo, ¿no? Ahora, esta novela, ¿no?
y el personaje femenino, Greta. Greta. Sí. Ella va buscando una reconstrucción, ¿no? Digo en sentido amplio la palabra. Sí. Y quería preguntarte, ¿esa avenida es una metáfora de qué? Yo creo que esa avenida es una metáfora de un espacio público en el cual podemos completarnos, ¿no? Hay algo que circula en ese libro también a nivel de sentido y tiene que ver con la posibilidad de completarnos con las y con los otros. Vivimos siempre en un sistema, y piensa tú en mi país también, laboratorio del neoliberalismo, donde nos hemos atomizado a tal punto que ya no miramos a nadie, no sabemos organizarnos, no nos importa el problema del resto, y es algo que estamos intentando romper, revuelta mediante, ¿no? Pero 10 de julio es una calle llena de repuestos usados que otros han ocupado alguna vez y que de alguna u otra manera, cuando vamos ahí, intentamos completarnos con esas piezas que son ajenas, que otros y otras han ocupado y que nos ayudan a seguir movilizándonos, ¿no? Me gusta la idea de una calle que es pública, que nos pertenece, pero que también le pertenece al resto y que de alguna manera caminamos juntas y juntos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la metáfora de esa calle, un lugar donde nos completamos con piezas usadas por otras, donde nos contaminamos con las otras y los otros, donde somos parte de las otras y los otros, y donde también hemos aportado, porque seguramente nuestras piezas están ahí y alguien las va a ocupar para poder seguir deambulando, ¿no? Me voy a ir quizá siguiendo la línea de sentido. Sí. La maestra Lundberg, a quien yo admiro profundamente, cuando hablaba de las escrituras posautónomas, hablaba un poco de eso, de la escritura también, como ese ejercicio en el cual uno en la plaza pública tomaba piezas de otras y de otros y las reconfiguraba para volver a lanzarlas a la plaza pública también, como una especie, la escritura ella hablaba como una especie de fábrica de realidad. También me gusta pensar en una metáfora más literaria, esa calle, como un lugar abierto donde recogemos la realidad, donde la tomamos, la reciclamos y la volvemos a lanzar, para que alguien más la ocupe también. O sea que la literatura tiene ese poder. Sí, me gusta pensarlo así. Nona, un verdadero placer haber charlado con vos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Max. No sabemos si esto es un sueño o un recuerdo. A ratos creemos que es un recuerdo que se nos mete en los sueños, una escena que se escapa de la memoria de alguno y se esconde entre las sábanas sucias de todos. Pudo ser vivida ya por nosotros o por otras. Pudo ser representada y hasta inventada, pero mientras más lo pensamos, creemos que solo es un sueño que se ha ido transformando en recuerdo. Si hubiera una diferencia entre unos y otros, podríamos identificar de dónde salió, pero en nuestro colchón desmemoriado todo se confunde y la verdad es que ahora eso poco importa.